Hermanos, lo que voy a compartir es muy importante, sumamente importante, porque de ahí va a depender, a partir de ahí va a ser la premisa, a partir de ahí va a depender quién eres realmente tú. ¿Dónde estamos parados? Si Dios permite, a finales de este año termina un libro que se llama ¿Hacia dónde se dirige la iglesia evangélica en Latinoamérica? Y el otro que se titula La firmeza de la fe. Y lo que yo quiero compartirte hoy no me hace mejor a mí. Yo no soy mejor que ustedes. Yo siempre he creído que no hay grandes hombres de Dios. Hay un libro que yo tengo que dice Los generales de Dios. Pero yo siempre he creído que más bien hay un Dios grande para hombres como nosotros, que necesitamos de su gracia y de su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque si hay alguien grande solamente es Dios, hermanos. ¿Le puede dar un aplauso a Él? Amén. Gloria a Dios. Aunque honramos a los hombres de fe, honramos a los siervos y honramos a los pastores, pero realmente hay un Dios grande para hombres como nosotros, ¿verdad? Que somos pecadores. Y lo que quiero compartirte el día de hoy se titula Una verdadera conversión, o cómo saber si realmente somos cristianos. Y déjame decirle que entre estas cosas, hace mucho tiempo leí un libro de Charles Spurgeon, un hombre impresionante, se lo recomiendo, Spurgeon. Y este hombre un día estaba predicando y llegó un hombre, estaba en un parque predicando y llegó un hombre borracho. Y este hombre empezó a gritar: lo que dice Carlos es verdad. Lo que dice Carlos es cierto. Yo he escuchado todos sus sermones y yo me convertí a él por sus mensajes. Y dijo Charles Spurgeon: ciertamente tiene razón. Él se convirtió a mí, pero no a Cristo, porque si se hubiera convertido a Cristo no anduviera así. Y esto es una evidencia, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de una verdadera conversión. Una fe verdadera, hermanos, implica arrepentimiento. La Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que el tema central de este libro de la Biblia de Juan es la divinidad de Cristo. Jesús es Dios todopoderoso. No es simple y sencillamente un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y en esta narrativa, Juan describe cómo se acerca Nicodemo a Jesús y cómo le busca de noche y le dice: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios o de Dios, porque nadie hace lo que tú haces. Y Nicodemo, que era un principal, en Juan capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: inmediatamente Jesús respondió, no siguió la retórica, no siguió el discurso de Nicodemo, y le dice inmediatamente: de cierto te digo, o puede decirse amén, amén, que así sea, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una fe verdadera implica arrepentimiento, y arrepentimiento, hermanos, es un cambio en la vida de una persona. Es un giro del pecado hacia Dios. Pudiéramos usar términos originales del griego koiné, pero
Realmente es eso, es un cambio de dirección, es un cambio de vida, un cambio de mente. En el libro de Romanos he encontrado que si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y hoy yo quiero animarte, hermano. Quiero desafiarte y quiero que abras todos tus sentidos, que pongas atención a esta prédica, a este sermón. No estoy aquí para juzgar a nadie. No estoy aquí para decir tú sí, tú no. Y además, hermanos, también con todo amor y cariño, como dice la escritura, que pues busco el favor de Dios o el de los hombres. Porque si buscara el favor de los hombres, no sería siervo digno de Dios. Cuando realmente se predica la palabra, se enseña este libro sagrado, hermanos, es desafiante, nos incomoda y nos echa a perder la vida. Porque realmente la conversión, una conversión verdadera a Cristo, es un giro en su vida. Miren lo que dice el capítulo 3 del libro de Hechos. Hechos capítulo 3 versículo 19, hermanos. Así que arrepentíos, dice, y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Aquí ya había nacido la iglesia en el capítulo 2 del libro de Hechos, y el mensaje se empezaba a anunciar, y la palabra clave es arrepentíos. Arrepentíos. Hoy pocas veces, hermanos, no digo que en esta congregación, en esta iglesia, pero pocas veces se habla de arrepentimiento. Se habla de pecado, hermanos. Oímos a muchos miembros o a muchas personas de la iglesia hablar de cosas nuevas, proyectos nuevos, carros nuevos, casas nuevas, hermosas. Yo no creo que esté mal eso, pero si ese es el común denominador de tus charlas, hermanos, estamos extraviados. Para que vengan tiempos de refrigerio. La prosperidad a una familia o a un hombre, hermanos, vienen cuando este hombre se ha arrepentido, cuando vivía una vida perversa y ahora en la conversión, en su cambio de mente, entonces él ahora es una bendición, no solamente para la iglesia o la sociedad, principalmente es una bendición para su familia. Porque ha habido arrepentimiento, porque ahora entiende que se debe a un Dios santo. Y hermanos, la palabra santo en la Biblia tiene dos acepciones. Una, santo es aquel que ha sido apartado para Dios, pero también santo, y lo más maravilloso y profundo del concepto es que santo es alguien, uno que está aparte, alguien que está fuera, y ese es Dios. Y la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Dios es santo, santo y santo. No dice que Dios es 3 veces amor, Y la santidad, hermanos, es una característica de la verdadera conversión al Señor. ¿Alguien está conmigo? Y esto es vital para recibir el perdón, hermanos, de nuestros pecados, el arrepentimiento y una nueva vida en Cristo. Muchos dicen ser cristianos, pero no oran, no leen su Biblia, no tienen comunión con Dios. Hola. Una verdadera conversión en una persona no le tienen que estar hablando, hermanos, para que venga a la iglesia. O no le tienen que estar diciendo, lee tu Biblia.
No le tienen que estar diciendo levanta tus manos, porque intrínsecamente y naturalmente la verdadera conversión en una persona, hermanos, lo llevan automático, de manera natural, a levantar las manos a Dios, a glorificar a Dios, a dar testimonio de ese Dios todopoderoso que ahora está dentro de su vida, que se ha instaurado en su corazón. Porque la verdadera conversión de un cristiano, hermanos, radica en agradar a su Dios. Hoy muchos piensan que son cristianos, ojo, porque vienen a la iglesia o vienen a la congregación, vienen al templo. Muchos creen que son cristianos porque tocan en un ministerio de alabanza, porque tienen un cargo o un liderazgo dentro de la iglesia. Pero no hay evidencia de un nuevo nacimiento. No hay evidencia de frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy valdría la pena, hermanos, hacer una introspección. Repito, no estoy aquí para juzgar, no soy mejor que ustedes. Y quien vive así, hermanos, no tiene una verdadera conversión. El libro de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23. Pero el libro de Mateo, hermanos, es un libro que está dirigido a los judíos. Sin embargo, tiene grandes enseñanzas para nosotros, para la iglesia el día de hoy. Dice la escritura, y esto, hermanos, es de veras, es de terror. Esto es para que nos detengamos en la vida, independientemente que cantes, que sirvas, que acomodes sillas, que vayas a las misiones, que hagas todo lo que tengas que hacer, hermanos. Esto es para que se pongan los vellitos de punta. Porque mire lo que dice la escritura. Y seguramente, hermanos, aquí en esta parte están incluidos líderes, líderes de células, y también pastores. Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una verdadera conversión, hermanos, tiene la característica de hacer la voluntad del Padre. Y mire lo que dice, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La tierra es redonda, ¿para dónde está el cielo? Dios está en todo lugar, hermanos. Decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, uno de los hombres más influyentes del siglo pasado: Dios todo lo ve, Dios todo lo oye, y un día vamos a estar frente a Él. Muchos me dirán en aquel día otra vez: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y la palabra profetizar tiene dos acepciones. No anunciamos la palabra, es a uno que proclama la palabra. O escatológicamente en el Antiguo Testamento es uno que hablaba de las cosas futuras que podían acontecer. Y en esta ocasión Mateo está diciendo: no hablamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre, ojo, echamos fuera demonios. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, su palabra, no nosotros, su palabra tiene poder. No echamos fuera demonios, y en tu nombre, dice, hicimos muchos milagros. Hay gente que pone más atención. Qué bueno,
Gloria a Dios cuando Él hace milagros y vemos las señales y los prodigios de parte de Dios. Eso es bueno, hermanos, pero todo eso tiene fecha de caducidad. Los leprosos se fueron los 9 leprosos se fueron al infierno, sin lepra, pero se fueron al infierno. Y entonces les declararé, miren esta declaración, hermano: nunca os conocí. Y cuando dice nunca os conocí, no es que Dios no nos identifique, sino va a decir Dios: no, tu vida no era verdaderamente una vida cristiana, porque viviste siempre como vive el mundo. Me tocó ver una experiencia y una conversión impresionante de una persona que llevaba 10 años en la iglesia. Estaba sentado, servía, acomodaba sillas, hacía muchas cosas. Y un día, hermanos, ¿sabe por qué, hermanos? Porque la conversión y el reconocimiento de mis pecados, hermanos, para venir a Dios y rendirle mi vida, es una revelación sobrenatural. Cuando hay una verdadera conversión, hermanos, entendemos que el cristianismo no es una moda ni está de moda. Y de acuerdo, hermanos, a este pasaje, amados hermanos, hay muchos que en aquel día, no es que Dios no los identifique, sino que el Señor va a decir: cumplías todos los requisitos, pero no hacías mi voluntad. Requisitos, a lo mejor religiosamente, pero no hacías mi voluntad. Y es que, amados hermanos, no dice el libro de Efesios y también el libro de Juan capítulo 15, dice: yo os elegí a vosotros, a ustedes, no ustedes a mí, porque Él fue el que pagó por nosotros. Y entonces por eso les digo, hermanos, en este juego de palabras, que Dios no es para nosotros, que Dios no está en tu agenda, que más bien nosotros somos para Dios, no Dios para nosotros. No podemos usar a Dios para acrecentar nuestro bienestar. Entonces Dios tiene que usarnos a nosotros para su propósito, no para mis propósitos. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios, hermanos? Por eso dice este pasaje: no los conozco. Esta persona que llevaba 10 años ahí sentado, de repente en una ocasión, hermanos, entendió que Cristo había muerto por sus pecados. 10 años escuchando. Y un día, hermano, lo veo que se levanta gritando como una persona fuera de sí, diciendo: oh, ahora he entendido, Cristo murió por mis pecados. No lo había comprendido, no lo había entendido. Y a partir de ahí, hermanos, tuvo un nuevo nacimiento y tuvo un cambio de mente y un cambio de vida, porque cambió su manera de pensar. El evangelio impactó tan fuerte en su vida después de 10 años en la iglesia, que entonces dejó la vida, la forma de vida liviana que llevaba, y entendió que Dios, un Dios santo, le había llamado para su propósito de él, de Dios, no de él mismo. Segunda de Corintios 13:5 nos invita a examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si estamos en Cristo, manifestamos la vida de Dios. Si estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo.
A mí me encanta, hermanos, esa parte de Juan 15, cuando dice en el 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y luego el versículo 15 dice: y ya no los llamaré más mis siervos o esclavos, los voy a llamar mis amigos. La verdadera conversión de un cristiano es uno que viene a amistarse con Dios en el nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Examinémonos entonces a ver si estamos en la fe. Una verdadera conversión nos motiva, hermanos, a vivir con gozo y con confianza en Dios. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Aquí podríamos hablar de las disciplinas privadas de cada uno de nosotros, hermanos. Afirmarnos cada día más en la fe, en la vocación, en ese llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros para ser sus hijos. Él pagó el precio por nosotros, somos de Él, le pertenecemos a Él, nosotros estamos en la agenda de Dios. Yo no puedo manejar a Dios ni usarlo, no es un amuleto, Él es un Dios santo. Cuando murió mi papá, yo estaba aquí en Lázaro. Ya no lo alcancé a ver, sus ojos se cerraron antes de que yo llegara. La muerte de un ser querido duele. ¿Cuántos han perdido últimamente un ser querido? Levanten su mano. 1, 2, 3. ¿Alguien más? 4, 5, 6, 7. Wow. Me enteré de la tragedia de los que murieron saliendo de viaje, una familia, Lemos, creo. Qué devastador acontecimiento. La muerte de un ser querido duele, sí. Eso sucede en lo natural. Pero ojo, la muerte de un ser querido, y más si es un cristiano, hermanos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo debemos estar ante la muerte de un ser querido? ¿Tristes o gozosos? Es paradójico, hermano. Pero el apóstol Pablo dice que debemos estar como entristecidos, pero gozosos. Porque la muerte de un ser querido en Cristo, hermanos, es algo maravilloso. La muerte para un cristiano, hermanos, en la forma en que se llegue a efectuar, no es un castigo, es un milagro también, es una bendición. Y muchas veces lloramos. Yo sé que el luto tiene su proceso, pero la verdadera conversión de un cristiano debe entender esto. ¿Por qué llora? Por el que se fue. Porque si llora por el que se fue, hermanos, en Cristo Él está, wow, en las manos de Dios, cumplió el propósito de Dios. Y si lloramos por nosotros, tenemos, escuche esto, hermano, el consuelo del Espíritu Santo. Y llega un momento que hace clic, se cumple el ciclo y nos levantamos. La verdadera conversión entiende que un día nuestros ojos se van a cerrar en Cristo y vamos a despertar a la vida eterna. Como dice el apóstol Pablo: mientras en el cuerpo esté ausente, con Dios estaré presente. Se cierran mis ojos y entiendo por esa convicción, por esa verdadera convicción, que los brazos de mi amado Padre Celestial me esperan. Y ahora estaré gozando directamente de su presencia, aunque la presencia de Dios ya está en nosotros, pero ahora se hace más realidad. Hay ajustes que Dios hace en nuestra vida.
¿Alguien está conmigo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La verdadera conversión, hermanos, tiene esta revelación todos los días en su vida. Cuando sale de casa, cuando se va al trabajo, hermanos, pase lo que pase y suceda lo que suceda, hermanos, yo he visto la palabra y sé que Dios escribió esto para mí y para su pueblo, cuando dice que sepamos, que nos enteremos que tenemos vida eterna, porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes. Y esto es motivante, esto es alucinante, amados hermanos, esto es poderoso. Es posible que en un culto no caigan rayos, luces y centellas como muchos esperan, pero sabes que esto es una bomba en el corazón, directo al corazón de parte de Dios para nosotros, amados hermanos. Ahora quiero entrar de manera breve a 5 aspectos de una verdadera conversión. No somos perfectos. No somos perfectos, primera de Juan 3:9, pero en su gracia tengo dirección. Todo aquel que es nacido de Dios, fíjense, no practica el pecado. Podemos caer en el pecado porque somos imperfectos. De hecho, nadie se va a ir al cielo mientras esté en esta vida sin pecado. Pero la salvación de nuestra vida no depende, hermanos, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Hemos creído, ha habido una conversión verdadera, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, anhela agradar a Dios, hermanos, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no practica el pecado. ¿Alguien está conmigo? Ojo con lo que les voy a decir. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. Amén. Otra vez, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que yo solía ser. Algo ha ocurrido en mi vida, algo hay en mi vida diferente, amados hermanos. Algo que está dentro de mí, que hace que yo adore a Dios, que hace que me pare al frente, que levante mi cara y que camine con una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que ahora puedo confiar en Dios. Y la preocupación que me quitaba el sueño, que hace que me mordiera las uñas, que hace que cautivara mi pensamiento, se va, porque ahora confío en Dios, en el nombre de Jesús. Una verdadera conversión, hermanos, de acuerdo a primera de Juan capítulo 5 versículo 1, confía en Jesús como su Señor y Salvador. Mire lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Número 3, una conversión verdadera, hermanos, practica la justicia. Hay gente que tiene su propio criterio de justicia, y hay gente que la verdad su criterio de justicia está inclinado a algo. Cuando los puritanos de Inglaterra se estaban acomodando y no quisieron apartarse muy bien algunos de la influencia católica, porque para allá por 1500 y fracción, quien no fuera
católico en Inglaterra era perseguido. Y de los puritanos salieron los peregrinos que llegaron a Norteamérica en 1620. Y estos puritanos que llegaron a Norteamérica, hermanos, llegaron con una frase impresionante. Y esto puede suceder en tu casa, esto puede suceder en tu vida y en la iglesia. La justicia engrandece una nación. La prosperidad en Norteamérica no vino porque hablaran de la prosperidad, sino porque de manera natural había una conversión verdadera en estos hombres que llegaron a Norteamérica con una ética y una moral muy alta, porque tenían el temor a Dios. Y por eso empezó a venir la prosperidad, aunque ahora se ha venido redesquebrajando la moral, la ética, los principios. Pero la justicia, hermanos, engrandece una nación. Mire lo que dice Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Me voy a meter en un problema ahorita. Mi esposa, lo voy a decir con todo amor y humildad y respeto. Mi esposa, Alicia, un día tuvo una discusión con una hermana, porque se halló que esta hermana estaba como riéndose. Ella lo tomó como burla de que estaba ofendiendo a su hermano, al hermano de mi esposa. Entonces mi esposa se enojó mucho. Y la forma de reaccionar no fue la correcta. Le faltó humildad. Y es mi esposa. Pero eso no tiene nada que ver con decirle: te equivocaste, fallaste. Y yo creo que lo justo es que vayas y le pidas perdón a la hermana, porque no podemos abusar de la posición que tenemos como siervos, como pastores, como líderes. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y la integridad en una persona no está que no se equivoque, sino que equivocando se pueda reconocer, se arrepienta y pida perdón. Porque esta verdadera conversión me lleva a esto: el Espíritu Santo no me deja en paz. Hay personas que agraviaron a otros y caminan como si no hubieran hecho nada. Predicamos como si no hubiéramos hecho nada. ¿Dónde está mi conversión? Número 4, una conversión verdadera ama a sus hermanos en la fe. Mire lo que dice Primera de Juan 5:4. Perdón, disculpen. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Gracias, hermana. Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte. Yo no sé si habías visto la conversión desde ese punto de vista, hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, lo sabemos, lo hemos entendido. Hay una conversión verdadera. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces no esté de acuerdo con él en algunas cosas, yo lo amo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Aún entre los matrimonios no es que agarren sus canicas, muchas veces se van. En todo caso, que no permanece junto a él porque tenían solamente un afecto natural. Pero la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor, hermanos, es de Dios puesto en ti, revelado en tu corazón. ¿Cuántos aman a su esposa?
Cuando yo dije esto en una congregación, en mi congregación allá en México, Peniel, en esa ocasión eran como 10,000. Y les dije, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos matrimonios? Amén. Y después ya no hubo muchos amenes con la siguiente pregunta: ¿y cuántos aman a su suegra? Se me desinflaron como cuando el chavo veía a doña Cleotilde. Hermanos, si me pudieran poner otra vez el versículo de favorcito, Primera de Juan 5:4. Perdón, Primera de Juan 3:14, perdón, 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo sé que en la viña del Señor hay hermanos que no quieren involucrarse tanto en la iglesia porque pues van a conocer los defectos, las debilidades, porque tiende a que me dijo, vi, etcétera. Pero la Biblia dice, hermanos, que entendemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a mi hermano. La iglesia de Jesucristo, hermanos, no puede perder el tiempo, porque si estás en Cristo debes manifestar la vida de Dios: amor, misericordia, perdón, hermanos. No hay de que me hizo, ¿qué te hizo? Guarda silencio, sé prudente, ama a tu hermano. ¿Alguien está conmigo? Y hermanos, una verdadera conversión vence al mundo. Primera de Juan 5:4, mire lo que dice, hermanos. Primera de Juan 5:4. Me voy a saltar dos citas bíblicas para ir avanzando, pero mire lo que dice esta parte de la escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Dios, hermanos. Nuestra fe está puesta en aquel que un día le veremos cara a cara, hermanos, donde vamos a estar, en aquel que un día dirá: bendito de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo, en el gozo de tu Señor. Aleluya, hermanos. Me gozo con esto, hermanos, porque una verdadera conversión, de acuerdo a este pasaje bíblico, hermanos, perdón lo que voy a decir, pero no ocupamos la opinión del mundo, hermanos. No podemos ocupar la opinión de ellos que me digan que es bueno y que es malo, porque tengo la revelación, la palabra profética más segura. Porque en un mundo tan cambiante, donde lo que ahora es malo antes era bueno, y lo que era bueno es malo. Mira, escuche esto: la cultura y la ciencia muchas veces están determinados por cuestiones de la mente del hombre, pero la palabra, su palabra, está determinada por la mente de Dios, y esa es la palabra más segura, hermanos. No son tradiciones, hermanos, más allá de costumbres y de la cultura. Aquí está mi ancla, aquí está mi fe, en la palabra revelada de Dios a mi vida. Lo que dicen o hacen los demás no me preocupa, porque la fe que Dios me ha dado vence esta atracción al mundo. Porque ahora no encuentro placer, una verdadera conversión no encuentra placer, escuche, en las discotecas, en los antros, en los bares. No encuentro sentido, y mi alma y mi corazón no encuentran placer en esas cosas. Mi alma te alaba, Jehová, como decía el evangelista, y me deleito en su presencia. Ahí encuentra placer mi corazón. La verdadera conversión es así, hermanos. Una verdadera conversión, hermanos, ama la aprobación de Dios y no la del mundo. Y termino con este versículo, Gálatas 1:10.
Gálatas 1:10. Y antes de terminar esto, una persona que no ora, que guarda rencores, que tiene odios, que tiene deseos de venganza, que le deja de hablar a su vecino, a su vecina, que se deja de hablar entre sus hermanos, que se deja de hablar, que deja de hablarle hasta a los hermanos de la iglesia. Será muy cuestionable que sea cristiano. Pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, o el de Dios. No trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hoy vimos algunas cosas, detalles sobre lo que es una verdadera conversión. Hermanos, pues yo me acuerdo, hermanos, que en los días que yo me convertí al Señor hace muchos años, todo el domingo era el del Señor. Me acuerdo que íbamos temprano a la oración a las 7, 2 horas orando, a las 9 una enseñanza bíblica, a las 10 el culto general. Terminaba a las 12, regresábamos a las 3 a la reunión de jóvenes. Terminábamos a las 5 y a las 6 empezaba el otro culto. El día del Señor, hermanos, hoy lamentablemente se ha diluido. Porque tenemos prisa, porque vivimos para nosotros. Una verdadera conversión, hermanos, tiene revelación de que este es el día del Señor. Y no dejo de venir. Tengo 2 hijas, una que está en México, allá que trabaja en cardiología, estudió en la UNAM, y otra que estudió aquí en Morelia, en la Nicolaita, en la Michoacana, y es psicóloga. Y que ellas tuvieron que tener, su nuevo nacimiento con Dios. Hay gente que va a la iglesia todos los domingos y no falla porque se volvió una costumbre y un hábito, pero no realmente porque sea una revelación de que este es el día del Señor. Hay hijos que vienen a la iglesia porque se los traen. Casi se los traen a mache, pero se los traen. Hermanos, tenemos que manifestar la vida de Cristo. ¿Te imaginas un cristiano odiando, peleando, dejando de hablar? Debemos ser luz en todos lados. La naturaleza de la conversión de un cristiano, hermanos, es amar. Mucha gente dirá, ese está loco. Pero hay un gozo en mi corazón, hermanos, constante. Hay una paciencia, hay un amor por mi Dios. Qué bueno que amamos a Dios, porque si no, a lo mejor ni a ustedes los amáramos. Dios ha sostenido mi matrimonio. Tengo 32 años de casado y nunca hemos pensado en el divorcio. En el suicidio sí. No, no es cierto. No es cierto. Pero ¿sabe qué? Si no fuera por la gracia de Dios y porque hay una verdadera conversión, ahí seguimos. Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes, hermanos. Ahora, ¿cuántos están aquí hoy por primera vez o segunda vez? ¿Cuántos vinieron hoy por primera o segunda vez? ¿Somos de casa? ¿Por primera vez? ¿Ya habían escuchado la palabra? Todos somos de casa entonces. Si no estás firme, entonces afirma tu fe. Haz una introspección en tu vida. No importa qué hagas en la iglesia. Puede que tengas 10 años o 15 años y nunca haber nacido de nuevo. Cierra tus ojos.
Medita en tu proceder y en tu caminar. Y si hoy hay dudas en tu corazón de una verdadera conversión, ese es un buen tiempo para decirle: Señor, yo quiero conocerte. Como decía el canto, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Yo quiero tener ese entendimiento y esa revelación en mi vida, Señor, y agradarte a ti y manifestar tu vida. No quiero que ese día yo pueda decir: Señor, Señor. Yo no quiero escuchar esas palabras: no te conozco. Sería mejor y maravillosamente escuchar: bien, buen siervo y fiel. Dios, líbranos de esas palabras: no te conozco. Y afirma nuestros corazones, Padre, para que esta nueva generación de hombres y mujeres que se levanten con una verdadera conversión, con una verdadera pasión, Padre celestial, y que en el devenir de los días y del tiempo, Padre, permanezcan en esa fe inconmovible, Padre. Y no ver que en 5, 6 o 10 años solo recordemos que un día estuvieron ministrando, que un día estuvieron en la iglesia, sino que nos mantengamos como mirando al invisible, Padre. Padre, yo sé que en mi congregación, donde yo pastoreo, hay personas que no han nacido de nuevo. Es probable que aquí en esta congregación haya personas que, aunque tengan liderazgos, a lo mejor no han nacido de nuevo. Yo te pido que te reveles en esa área de nuestra vida, Señor. No vine a juzgar. Es tu palabra la que nos confronta, pero también es tu palabra la que nos anima, Señor, para que vengan tiempos de refrigerio. Que nos podamos arrepentir, Señor, y que vengamos a esta novedad de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Del otro aplauso de Dios fuerte, hermanos. Aleluya.